Durante las madrugadas, las calles parecen tragarse cualquier ruido. Es cuando el silencio se vuelve más pesado y las sombras se adueñan de las esquinas de las calles. Yo soy el taxista que recorre esos callejones y avenidas vacías, acompañado solo por el sonido del motor, la luz de los faros que corta la oscuridad y la radio, que casi nunca pone algo decente. Pero desde hace un tiempo, algo extraño ha estado pasando. Cada vez más, mis pasajeros están diferentes, siempre de noche. Sé que muchos taxistas tienen historias locas sobre clientes raros, pero lo que empezó a pasarme era de otro nivel. Ellos aparecen de la nada, en medio de la calle, sin previo aviso, pálidos, casi como si en verdad no estuvieran ahí. No dicen nada, solo mencionan el destino, y lo más extraño, las direcciones no existen. Ya he buscado esos lugares en el GPS, en el mapa, y jamás encontré nada. Uno de ellos pidió que lo llevara a una zona industrial cerca del Cristo de las Noas. Sé que ahí ya no hay nada, solo fábricas abandonadas y bodegas destruidas. La ciudad ya cubrió la región, y lo que antes era una zona concurrida ahora está completamente desierta. Al principio, traté de pensar que era solo algún error, quizá el nombre de una calle mal escrito, o alguien perdido. Pero con cada viaje, eso fue ocurriendo con más frecuencia. Las calles vacías, los pasajeros en silencio, la solicitud de ser dejados en lugares abandonados, como si fueran a algún sitio donde ya nadie más pudiera ir. Yo intentaba sacarles plática, pero no respondían. Su expresión era fría, distante, como si estuvieran en otro mundo. Solo alcanzaba a escuchar el sonido del motor y el tic-tac del reloj, mientras el auto cruzaba esas calles desiertas. Fue en una noche, después de una de esas corridas, que ya no pude más. Yo sabía que algo andaba mal. Siempre se bajaban del coche y caminaban hacia la oscuridad de las fábricas, desapareciendo, sin mirar atrás. Me quedé mirando, hasta que una sensación extraña me invadió. Algo me decía que lo siguiera. Algo dentro de mí me pedía entender lo que estaba pasando. La curiosidad fue más fuerte y decidí esperar. Como si el miedo se hubiera ido y en su lugar quedara el deseo de descubrir la verdad. Así que fui tras ellos. La calle estaba más silenciosa que nunca. Cuando los vi, estaban más lejos, casi llegando a lo que parecía la entrada de una bodega abandonada. Paré el coche más adelante, tratando de no hacer ruido. La oscuridad se sentía más densa en ese sitio, y no había un alma viva a kilómetros. Mis pasos casi no sonaban, pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que ellos no notaban que yo estaba ahí. Se dirigían hacia lo que parecía una entrada oculta, como un túnel. ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué ese lugar? A cada segundo, la sensación de que algo muy malo estaba por ocurrir se hacía más fuerte. Dudé por un instante, el miedo latiendo con fuerza en el pecho, pero la curiosidad, o tal vez la obsesión de entender, me hizo seguir. Se alejaron más del coche y se aproximaron a una pared de concreto que no tenía nada particular. Solo que, al acercarme más, noté algo que antes no había visto. Una pequeña abertura en el piso, casi imperceptible, como una entrada secreta. No sabía qué era, pero la sensación de estar a punto de descubrir algo macabro se hizo intensa. Entraron. Ahí sin dudar, como si supieran perfectamente a dónde iban. Ya no pensaba en regresar al coche. Algo dentro de mí decía que, si no los seguía, nunca entendería qué estaba pasando. El aire se tornó pesado y el silencio, ahogador. Me agaché para mirar mejor la abertura, y ahí, entre el concreto, vi algo que jamás olvidaré. Marcas y rasguños en las paredes. Parecía que algo había sido arrastrado ahí, algo grande, pesado,
y la sensación de que la tierra escondía un secreto oscuro crecía. Con el corazón acelerado, tomé una decisión impulsiva. Bajé al agujero. No sé por qué, pero alguna fuerza invisible me empujó a hacerlo. Al entrar, el olor a humedad y tierra mojada me envolvió, y al mirar alrededor, me di cuenta de que estaba en un túnel subterráneo. No podía ver bien, pero se sentía la tensión en el aire. El eco de mis propios pasos resonaba, y cada movimiento parecía vigilado por algo oculto en las sombras. Intenté no pensar demasiado en lo que podía haber ahí, pero el miedo me consumía. Avancé un poco más, y entonces escuché el ruido. No eran pasos humanos, era algo arrastrándose, como si alguien jalara algo pesado, y por primera vez sentí que no estaba solo ahí abajo. Fuera lo que fuera que hacía, ese sonido se acercaba. Me detuve, intentando ser lo más silencioso posible, pero el sonido seguía, más cerca, más fuerte, el corazón latiendo en la garganta, las manos sudando. La sensación de estar siendo observado era abrumadora, como si algo me acechara. De repente, vi una luz al final del túnel, una pequeña luz como una vela, que parecía flotar en el aire, y junto con ella, lo que parecía la silueta de una persona. Pero al acercarme, vi que no era una persona. La luz titilaba como si se moviera, pero de pronto se detuvo. Lo que estaba ahí no parecía humano. Sus contornos eran raros, distorsionados, como si hubiera sido formado por algo que no pertenecía a este mundo. Fue entonces que la comprensión me golpeó. Eso no era un ser humano. No sabía qué era, pero sí que yo no debía estar ahí. Lo que veía era una mezcla de luz y sombra, algo imposible de describir con claridad. A medida que la figura se acercaba, la desesperación crecía. No era una persona, pero había en ella algo que me hacía sentir que estaba frente a algo vivo. Sus contornos cambiaban todo el tiempo, como si su forma fuera inestable, fluida, y aún con poca luz, podía notar que no tenía rostro, solo una masa de sombras. Un escalofrío recorrió mi espalda. Di un paso atrás, pero algo me impedía salir corriendo. Debía haberme ido, debía haberme dado la vuelta y dejar todo atrás, pero algo me retenía. Quizá era la curiosidad, quizá el miedo a no entender lo que ocurría. La criatura, no sé cómo llamarla ni si esa palabra siquiera le aplica, se movió despacio, pero con una precisión casi sobrenatural. Su movimiento no tenía sonido, como si flotara, pero al mismo tiempo el ambiente se volvía más pesado, como si su presencia absorbiera toda la energía a mi alrededor. Empecé a retroceder, pero mis pies parecían pesados, como si estuvieran pegados al suelo. La luz de esa figura comenzó a intensificarse, pero la sensación de que algo iba terriblemente mal solo crecía. Mi instinto me gritaba que corriera, que saliera de ahí como fuera, pero cada paso hacia atrás, ella se acercaba, sin prisa, pero de forma implacable. Miré a los lados buscando salida, pero el túnel parecía cerrarse, como si la oscuridad me tragara. Ya no podía respirar bien, y la sensación de ahogo se intensificaba. Fue entonces que vi algo aún más perturbador. En el túnel, justo detrás de la criatura, había otras formas, invisibles a la luz, pero siempre presentes. Eran siluetas, sombras distorsionadas que se movían con agilidad sobrenatural. Sabía que no estaban ahí para ayudarme. Al contrario, me estaban rodeando, acercándose, como si esperaran el momento justo para atraparme. El miedo me dominó, y con él vino la rabia. No quería ser otra víctima de esa cosa, otro elemento perdido en el rompecabezas de esa ciudad maldita. Entonces, algo dentro de mí, algún resto de racionalidad, me hizo correr.
Di la vuelta y empecé a correr, sin mirar atrás, con la adrenalina corriendo por mis venas. Cada paso era un esfuerzo. El túnel se extendía frente a mí como una línea interminable y sentía que esas sombras me perseguían, pero también parecía que la misma oscuridad me devoraba, arrastrándome de vuelta. No sabía si corría en círculos o si el túnel era realmente infinito, pero tenía claro que algo me perseguía. Me estaban cazando. No paré, no podía parar. Cada respiración era más difícil y mi visión se nublaba. La adrenalina me cegaba, perdiendo el sentido de lo que tenía a mi alrededor. El sonido de mi corazón era un martilleo en mis oídos, pero lo más aterrador era oír que algo me seguía. No eran solo mis pasos, era otro sonido, más pesado, más arrastrado, como si algo viniera detrás de mí, sin apuro, pero con fuerza implacable. Sabía que no aguantaría mucho más. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, vi una luz a lo lejos. Sabía que tenía que ser la salida. Las sombras comenzaron a desvanecerse y la luz parecía acercarse más y más, pero una parte de mí sabía que no sería tan fácil. Cuando llegué al final del túnel, vi la entrada hacia la superficie, pero antes de alcanzar la luz, lo que me seguía hizo su aparición final. Se materializó frente a mí, bloqueando la salida. Me congelé. La figura, o lo que fuera, parecía aparecer en el aire, de pie entre la luz y yo. Sus contornos seguían indefinidos, una mezcla de formas, pero por un instante parecía casi humana. Podía notar la sombra de algo similar a un rostro, pero estaba distorsionado, como si la realidad se rompiera. Ya no podía respirar. La sensación de estar frente a algo totalmente antinatural, que no debería existir en el mundo de los vivos, me paralizó. Era como si todo en esa cosa existiera para devorarme, para consumir mi esencia. Esa cosa no dijo una palabra, no era necesario. Su presencia hablaba por sí sola. Entonces, por un segundo, algo pasó. Vi las figuras alrededor, las sombras, las otras siluetas, comenzaron a acercarse. No sé cómo, pero supe que esas figuras no eran lo que pensaba. No eran criaturas, eran personas. Eran las mismas que habían subido a mi taxi. Los pasajeros que llevé a lugares inexistentes. Estaban ahí, de pie, como si los hubieran llamado, como esperando algo. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaban vivos o muertos? ¿O ni siquiera eran humanos? Ya no podía procesar nada. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Algo me sujetaba, impidiéndome moverme. Y de pronto, todo se quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Las sombras, la figura frente a mí, los pasajeros. Todo quedó en silencio. Solo el eco de mi respiración permanecía, y lo más extraño de todo fue que, de repente, ya no podía sentir la presencia de esas cosas. Habían desaparecido, tan rápido como llegaron. Me quedé ahí lo que pareció una eternidad, paralizado, tratando de entender lo que acababa de vivir. El silencio era ensordecedor y al mismo tiempo había algo profundamente inquietante en el vacío donde me encontraba. Ya no podía oír pasos ni sentir la presencia de lo que me acosaba. Miré a mi alrededor, pero el túnel, el espacio donde todo había pasado, parecía vacío ahora. Solo la luz de la entrada seguía ahí, y algo dentro de mí me empujó a salir. Corrí. No miré atrás. No me atreví ni a echar una última mirada a ese lugar. Cuando por fin alcancé la calle, la ciudad estaba igual que siempre, silenciosa, vacía, como si nada hubiera pasado. El Cristo de las Noas, allá al fondo, parecía observarlo todo inmutable como siempre. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Sabía que eso no era un delirio, que no lo había imaginado. Era real, y ahora
Lo que me había seguido estaba conmigo de alguna forma, observándome. Podía sentirlo aunque no lo viera. Regresé al coche, pero esa sensación de ser vigilado no me dejó nunca. El miedo seguía ahí, recorriéndome las venas. Pero lo que más me aterraba era pensar que eso no había terminado. Esos pasajeros, esos seres extraños, sabía que no eran normales, no eran de carne y hueso, y más aún, parecía que venían de algún sitio fuera de mi comprensión, algo que estaba enterrado en los cimientos de la ciudad, algo que nadie debía haber descubierto. En los días siguientes intenté ignorar lo que pasó, tratar de volver a la rutina, pero no pude. Empecé a ver cosas, pequeñas, casi imperceptibles, figuras en el rabillo del ojo, sombras fugaces en calles oscuras. No puedo explicar qué era, pero sabía que ahí estaba, esperando. Y cada noche, más y más pasajeros empezaron a aparecer, pálidos, silenciosos, siempre yendo a los mismos lugares abandonados. Ya no podía evitarlo, pero algo en mí decía que, si volvía a ir, si seguía a otra de esas personas, ya no habría retorno. Lo más aterrador de todo es que, aunque ha pasado tanto tiempo, aún no logro entender qué ocurrió esa noche. Sé que no fue solo una pesadilla, no era solo mi mente. Esos lugares no existen en ningún mapa, pero existen dentro de mí, y cada vez que cierro los ojos, siento que algo me observa. Algo que comenzó a seguirme esa madrugada y que, de algún modo, jamás se alejó realmente. No sé qué es, ni qué quiere, pero sé que algo, allá abajo, en los cimientos de la ciudad, está esperando, y algún día, tal vez, tendré que volver. Trabajaba como cajero nocturno en un supermercado en Torreón. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y me daba algo de tranquilidad durante las madrugadas. El supermercado estaba justo en el centro de la ciudad, una zona concurrida, durante el día, pero vacía en la noche. Siempre estaba solo, excepto por el sistema de cámaras de seguridad y el sonido distante del ventilador. Era una rutina monótona, hasta que empecé a notar algo raro. Algunos clientes que solían venir frecuentemente comenzaron a desaparecer. Y no fue algo gradual, no. Simplemente dejaron de aparecer de un día para otro, sin explicación. Obviamente me puse sospechoso, pero al principio no le di mucha importancia. Pasa, ¿no? La gente cambia de rutina. Pero lo que realmente me llamó la atención fue cuando empecé a revisar las cámaras de seguridad. Las grabaciones eran extrañas. Algunas de ellas simplemente no tenían sentido. Yo sabía que las cámaras funcionaban, pero los videos mostraban un intervalo de tiempo donde no pasaba nada. O mejor dicho, donde pasaba algo, pero yo no podía verlo. Sombras aparecían y desaparecían en las imágenes. Cuando intentaba hacer zoom o ajustar el contraste, todo se ponía aún más confuso. Al principio pensé que era algún tipo de error técnico, quizá una falla en el sistema o en las cámaras, pero las fallas en las grabaciones seguían ocurriendo, día tras día. Me fui poniendo más nervioso y por más que tratara de concentrarme en el trabajo, una sensación incómoda me invadía siempre que pasaba por las zonas más alejadas del supermercado. El sonido de las luces fluorescentes zumbando sobre mí parecía intensificarse, como si alguien me estuviera observando. Y empecé a notar algo aún más raro. No solo los clientes habían desaparecido, sino que también otros empleados empezaron a faltar. Supe que tenía que investigar. No podía simplemente ignorar lo que estaba pasando. Así que decidí echar un vistazo más de cerca a las áreas poco transitadas, especialmente la despensa. Ya había escuchado cosas raras por ahí, pero nunca les había dado importancia. Cuando abrí la puerta trasera, sentí un escalofrío. El lugar parecía aún más vacío de lo normal, pero algo llamó mi atención. Una puerta cerrada con llave.
No recordaba haber visto esa puerta antes, y nadie, ni siquiera los gerentes, parecían saber que existía. Decidí investigar a fondo. Tomé una llave que estaba por ahí, sin saber bien de dónde venía, e intenté abrir la puerta. Cuando se abrió, una sensación extraña me invadió, como si hubiera cruzado una barrera invisible. Lo que encontré detrás de la puerta nunca podré describirlo por completo, pero lo intentaré. Era como si hubiera sido transportado a otro lugar. El aire era diferente, pesado, y el sitio parecía Torreón, pero no lo era. El supermercado seguía ahí, pero distorsionado. El ambiente parecía hambriento, como si el lugar tuviera una sed insaciable por algo. Al dar mis primeros pasos en esa versión distorsionada del supermercado, algo estaba mal. No era solo la sensación de que el lugar estaba vacío, sino el tipo de vacío que sentía. Los estantes estaban ahí, con los mismos productos, pero los colores eran más apagados, como si algo le hubiera robado la vida a todo. Las luces parpadeaban de forma intermitente y un frío inexplicable empezó a inundar el ambiente. No tenía sentido, pero sentía que estaba dentro de una copia de Torreón, una versión paralela que no podía sostenerse sola. Entonces me di cuenta de que no estaba solo. Había figuras, sombras, o más bien, algo que se movía por el rabillo de mi ojo, pero cada vez que intentaba mirar directo, desaparecía. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El ambiente estaba sofocante, el olor a moho mezclado con algo más metálico. Era como si todo a mi alrededor se estuviera pudriendo, y las sombras cerca de mí se sentían más reales, más vivas. No quería dar un paso más, pero algo me empujaba a seguir, a investigar aún más. El terror se apoderó de mí cuando empecé a escuchar ruidos, susurros bajos, casi inaudibles, pero presentes, como si algo se moviera detrás de los estantes, acechando. Los sonidos se interrumpían por chirridos a lo lejos, como si puertas de hierro se abrieran y cerraran una y otra vez. Pero lo que de verdad me hizo estremecer fue ver una figura reflejada en el cristal de una nevera. Cuando volví a mirar, ya no había nada, pero estaba seguro de que había visto algo, alguien mirándome fijo. El miedo me dominó y decidí salir de ahí, pero las puertas ya no estaban donde las recordaba. Fue entonces que noté que algo iba aún peor. Las paredes del supermercado empezaron a distorsionarse, como si se cerraran sobre mí. Me sentía atrapado en una pesadilla y no podía encontrar una salida. Cada pasillo que intentaba tomar me conducía de nuevo al mismo sitio. La sensación de ser observado se intensificó y supe que ya no tenía el control. Entonces, la imagen de una calle allá afuera, por una ventana rota, me heló la sangre. Era Torreón, pero no era. Los edificios se caían a pedazos, las calles vacías. El cielo estaba oscuro, como si fuera de noche, pero sin estrellas, solo una oscuridad que lo devoraba todo. Perdía la noción del tiempo, pero logré escuchar algo. Pasos. Algo se acercaba. El corazón se me aceleró y, sin pensar, corrí por los pasillos buscando cualquier salida. Era difícil respirar. El miedo ahora se mezclaba con urgencia. Los pasos continuaban y todo a mi alrededor parecía cerrarse más, como si el supermercado intentara atraparme ahí. Por fin encontré una puerta al fondo, una salida que no recordaba haber visto antes. Solo sabía que tenía que salir de ahí, y rápido. Estaba a punto de llegar a la puerta cuando algo me detuvo a la mitad del camino. Una sombra pasó rápido frente a mí, más nítida que las otras que ya había visto. Se movía de una forma que no parecía natural, como si flotara en lugar de caminar.
Mis ojos siguieron esa figura, que parecía acercarse a mí, pero mi cuerpo estaba paralizado. Sabía que eso no era real, o al menos no debería serlo. Pero cuando se volteó, vi el rostro. Estaba distorsionado. Una mezcla de varias expresiones, como si muchas personas se hubieran fundido en una sola. La sensación de que no debía estar ahí se hizo más fuerte, como si todo el ambiente intentara expulsarme, o peor aún, devorarme. Intenté agarrar la manija de la puerta, pero mi mano temblaba tanto que casi no podía sostenerla. Fue entonces cuando me di cuenta de que la sombra estaba más cerca, tan cerca que podía tocarla en cualquier momento. El miedo se transformó en desesperación. Lo único que me impedía gritar era no saber si había alguien más, cosas, observándome en la oscuridad. El aire estaba pesado, caliente y sofocante. Ya no podía respirar bien. Sin saber cómo, comencé a correr. Corrí sin parar por los pasillos retorcidos, sintiendo el piso temblar con cada paso. Los estantes, las góndolas, todo parecía deformarse más, como si se doblara para tragárseme. Sentía las paredes cerrándose a mi alrededor, el aire haciéndose más denso. Cada vez que veía hacia atrás, veía esas sombras siguiéndome, en movimiento, como si estuvieran detrás de mí desde el principio, esperando el momento justo para atraparme. Estaba en un pánico total. Entonces, en uno de los pasillos, vi algo que casi me hizo desmayar. Una versión de mí mismo estaba ahí, parado, viéndome directo. Sabía que no era yo, pero era idéntico. El mismo uniforme, la misma expresión en el rostro, pero los ojos, esos no eran los míos, estaban vacíos, sin vida. Ese ser me miraba fijo, desafiándome, como si supiera que yo era un intruso en ese lugar. Mi cuerpo se congeló de nuevo, incapaz de reaccionar, hasta que un sonido detrás de mí me obligó a darme vuelta. Era el sonido de algo, masticando, algo alimentándose, y ese ruido estaba cada vez más cerca. La realidad a mi alrededor parecía estar colapsando. La ciudad que conocía, el supermercado donde siempre trabajaba, todo estaba distorsionado, hambriento, como si el lugar intentara devorarme. Y fue entonces cuando lo comprendí. Ya no estaba en Torreón, no estaba más en el lugar que conocía. Aquello era una copia distorsionada, una versión paralela y corrompida, llena de sombras y vacío, donde las cosas, los lugares e incluso las personas eran consumidas por algo que no podía entender. Y yo estaba en medio de eso, atrapado, sin saber cómo salir. La puerta frente a mí parecía la última oportunidad de escapar, pero al intentar abrirla, no funcionaba. Jalé la manija con todas mis fuerzas, pero el metal estaba caliente, como si la puerta estuviera viva, sintiendo mi presencia, impidiéndome salir. Golpeé la puerta con los puños, grité, pero lo único que respondió fue el eco de mis propias palabras. Un sonido apagado, como si el espacio mismo alrededor me tragara cada sonido, cada intento de fuga. Entonces, escuché un ruido extraño viniendo del fondo del pasillo. Algo venía, y esta vez sabía que no podía ser solo una sombra más. Era un sonido de pasos pesados, lentos, y a medida que se acercaban, el aire se volvía aún más espeso. Sentí el olor de algo podrido, como si ese sitio hubiera estado abandonado por años y llenado de una podredumbre que no pertenecía a la realidad. Sabía que no podía quedarme ahí. Aunque no entendía exactamente qué estaba pasando, sentía que todo se estaba colapsando. La ciudad de fuera, la Torreón que conocía, había desaparecido y lo que estaba allí era una copia. Un reflejo distorsionado, hambriento de algo que yo no podía comprender. Intentando calmarme, miré a mi alrededor,
desesperado por una salida, y fue cuando noté que una de las paredes empezaba a moverse. Lentamente, como si se cerrara sobre mí el hueco que antes estaba abierto. El espacio entre los estantes ya no era visible. Algo estaba cambiando en el ambiente, y no sabía cómo ni por qué. La sensación de claustrofobia se volvió aún más intensa, y sentí que el tiempo se detuvo, que nada tenía sentido ya. Ya no confiaba en lo que veía, en lo que sentía. No sabía si eso estaba pasando de verdad o si ya me había vuelto loco. Entonces, la visión me tomó por sorpresa. Por la ventana rota del supermercado, vi otra versión de Torreón, pero era una pesadilla aún peor. El cielo estaba teñido de rojo y a lo lejos pude ver las siluetas de cosas, criaturas, no sé qué eran. Caminaban por las calles vacías, con hambre en los ojos, acercándose al supermercado. La sensación de ser cazado se volvió insoportable. Sabía que ya no podía quedarme ahí más tiempo. Y cuando volví a mirar la puerta, seguía ahí, cerrada, desafiándome. El miedo me consumió por completo. Intenté volver a correr, pero las piernas ya no me respondían, el pánico dominando cada movimiento. Miré al pasillo una vez más, y de repente el sonido de las sombras se hizo más claro, más fuerte. Ahí estaban otra vez, esas figuras extrañas y distorsionadas. Ya no había vuelta atrás. Y cuando por fin dejé de intentar entender lo que pasaba, una cosa quedó clara. Ya no tenía el control de nada. Todo a mi alrededor parecía deformarse aún más, como si el supermercado fuera un ser vivo, que me observaba y esperaba el siguiente paso, hambriento, aguardando una víctima más. Fue entonces que algo inexplicable sucedió. De pronto, las sombras se detuvieron. El sonido de las criaturas afuera cesó. No entendía qué estaba pasando, pero la tensión en el aire había desaparecido. Como si de repente todo se hubiera congelado por un instante. El supermercado, la ciudad, todo parecía haber vuelto a la normalidad, o al menos a una versión distorsionada de la normalidad. Pero yo sabía que ya no había vuelta atrás. Había cruzado algo, tocado, un límite del que no se regresa. La sensación de haber sido observado, manipulado, era tan fuerte que quedé callado, esperando. Esperando qué, no lo sabía. De repente, el ambiente a mi alrededor pareció estabilizarse, como si el supermercado recuperara algo de su forma original. La luz se volvió más clara. Los pasillos ya no se retorcían. Por un momento pensé que podría salir, que finalmente estaba libre. Entonces miré hacia atrás y vi la puerta otra vez. Esa puerta que parecía haber aparecido de la nada, la que estaba cerrada. Y de algún modo, yo sabía que si volvía a acercarme, todo empezaría otra vez. La ciudad, las sombras, las criaturas, todo regresaría. Ya no podía enfrentar eso de nuevo. Al intentar salir, un ruido que parecía venir de otra dimensión, una vibración en el aire, me hizo detenerme otra vez. Una sensación helada me recorrió y entonces la puerta, esa puerta que había tratado de abrir tantas veces, se cerró sola, sin motivo, como si algo invisible la hubiera cerrado. Y en mi cabeza, supe que ya no había salida. Lo que viví ahí no era algo que pudiera explicarse, pero era real. Sabía que ya no volvería, jamás al mundo en el que había vivido antes. Cuando finalmente pude regresar a mi puesto en el supermercado, ya no era el mismo. La ciudad seguía ahí, pero ya sabía que algo estaba mal. No era la Torreón que conocía. Las personas estaban diferentes, como si también fueran copias, versiones distorsionadas de sí mismas. El supermercado se sentía vacío, los estantes más apagados que nunca y las cámaras de seguridad funcionaban a la perfección, sin más fallas.
pero algo dentro de mí me decía que todo eso solo me estaba observando, esperando, listo para jalarme de vuelta. Nunca más regresé al fondo del supermercado. Nunca más busqué esa puerta. El miedo, ese miedo irracional, sigue conmigo hasta hoy. No sé lo que pasó en aquel lugar, ni cómo terminó todo. Solo sé que la ciudad, la realidad que conocía, para mí nunca volvió a ser la misma. Y la pregunta que nunca sale de mi cabeza es, ¿qué más hay allá afuera, esperando ser descubierto? ¿Qué más existe, aparte de lo que podemos ver? Esa puerta sigue allí, en mi no destino, algún lugar, y sé que, de alguna manera, siempre estará vigilándome. La noche comenzó como cualquier otra. Llegué a la fábrica abandonada, me puse el uniforme y me acomodé en la caseta de vigilancia. El reloj marcaba las 10:30 de la noche y el lugar estaba vacío, como siempre. Desde que empecé a trabajar ahí, como vigilante nocturno, la rutina nunca cambiaba. La fábrica era un lugar aislado, en las afueras de Torreón, y tenía un aire de abandono que ponía incómodo hasta a los más valientes. Aún así, lo que más quería era pasar las horas sin ser molestado, hacer mi turno e irme a casa. Pero esa noche, algo era diferente. Al principio, parecía solo un fallo más en los sensores de movimiento, pero luego noté algo raro. Las luces empezaron a parpadear y los sensores marcaban movimiento en áreas donde sabía que no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de ignorarlo. Fui al panel de control para revisar y la señal mostraba claramente que algo se movía en la parte más antigua del almacén. La fábrica tenía una zona más alejada, un sector que casi nunca tenía que vigilar, pero esa noche estaba activo. Eso no tenía sentido. El equipo de seguridad del día había cerrado todo y nadie más estaba ahí aparte de mí. Decidí investigar. Tomé mi linterna y fui al sitio señalado. Silencio era ensordecedor. Cada paso que daba resonaba por el pasillo oscuro, creando la sensación de que alguien o algo me seguía. Llegué al sector donde se había detectado el movimiento y nada. El aire era pesado, cargado, y la luz de la linterna parecía más débil de lo normal. Todo parecía normal a simple vista, pero mi instinto decía que algo no estaba bien. En la pared, sin embargo, noté algo que me heló la sangre. Símbolos rayados, como si alguien hubiera intentado escribir algo ahí, pero de manera desordenada y caótica. Sentí un nudo en la garganta. Esos símbolos no estaban ahí antes. Fui a la radio para reportar lo que había encontrado, pero pronto noté que había algo más raro. La radio empezó a hacer interferencia, como si alguien tratara de comunicarse. Pero las palabras estaban revueltas, inentendibles, una voz distorsionada que no reconocí. Entonces escuché una frase clara: «Te están viendo». El aire pareció cortarse de repente, y una sensación de pavor se apoderó de mí. Apagué la radio rápido, pero la incomodidad solo aumentó. Mientras estaba ahí, parado, tratando de entender lo que pasaba, el sonido de pasos empezó a resonar. Por los pasillos no había nadie ahí. La sensación de ser observado me invadió de una manera que nunca antes había sentido. Era como si los ojos de alguien estuvieran en cada rincón del lugar, mirando cada movimiento que hacía. El pánico empezó a instalarse en mi pecho, y sabía que ya no estaba solo. Decidí regresar a la caseta de vigilancia, pero antes de llegar, algo extraño sucedió. Las luces empezaron a parpadear de nuevo, más rápido esta vez, hasta que se apagaron por completo. La oscuridad fue total. Me quedé quieto, tratando de acostumbrar la vista, pero algo no se sentía bien. El silencio era pesado, y de repente, el sonido de mis pasos parecía haberse transformado en otro sonido, como si alguien me imitara. Miré a mi alrededor,
sintiendo el aire más denso, casi como si me apretara. Fue cuando escuché muy bajito una voz susurrando mi nombre. Me quedé paralizado. No lograba distinguir si la voz venía de mi cabeza o si realmente había alguien ahí. Quise obligarme a racionalizar, pero mientras más pensaba, más confusas se volvían las cosas. Las voces por la radio se hacían cada vez más nítidas y en algún momento comencé a oír un murmullo constante, como si estuviera en medio de una conversación que no debería estar escuchando. La sensación de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, me consumía. Y de repente recordé lo que había oído sobre la historia de ese sitio. Habían cerrado la fábrica por motivos misteriosos en los años 90, pero antes era conocida por sus experimentos secretos. Hablaban de pruebas psicológicas, de aislamiento sensorial y manipulación mental. Nunca creí mucho en eso, pero después de esa noche empecé a dudar. ¿Será que esas paredes estaban cargadas de algo? ¿Será que el lugar tenía algún tipo de poder? ¿Y si los experimentos no habían terminado? Las preguntas invadían mi cabeza, una tras otra, hasta que fui interrumpido nuevamente por un ruido proveniente del fondo del almacén. Fui hasta allá, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Lo que hallé, sin embargo, no era nada de lo que imaginaba. En el centro del cuarto, donde antes solo había maquinaria inservible, ahora había una mesa. Pero no era una mesa cualquiera. La superficie estaba cubierta de marcas que parecían recientes, como si alguien acabara de salir de ahí. Y lo más inquietante, en un rincón de la mesa había una foto vieja, amarillenta. Cuando la miré, el estómago me dio vueltas. Era una foto mía, pero no podía ser. Estaba más joven, y la fecha que tenía, en la parte de atrás, era de un año en el que ni siquiera recordaba haber trabajado ahí. El pánico me inundó, y en ese momento me di cuenta de que ya no solo vigilaba la fábrica. Ahora era yo quien estaba siendo vigilado, examinado. Y lo más aterrador, estaba empezando a creer que ese sitio tenía que ver conmigo. ¿Cómo era posible que alguien tuviera esa foto? ¿Por qué alguien querría hacerme creer que algo pasaba ahí? Intenté salir de ahí, pero al mirar la puerta vi que ya no estaba donde debía. Me acerqué a la puerta, intentando abrirla a la fuerza, pero no pude. Estaba trabada. El pánico me invadió como nunca antes. El corazón me latía fuerte y respirar se me hacía cada vez más difícil. Al fondo del almacén vi una sombra, una figura que parecía estarme observando. No podía verla bien, pero sabía que no era una ilusión. Hay algo o alguien, estaba en la oscuridad, mirándome. Intenté gritar, pero la voz no me salía, era como si estuviera en una pesadilla. La radio, que antes estaba callada, volvió a emitir sonidos extraños. Ya no eran palabras, sino una especie de estática, como si captara señales de algo. Me acerqué a la radio temblando y apreté el botón para hablar. La voz distorsionada volvió, más clara, más fuerte, y esta vez, lo que dijo, me heló la sangre. No te vayas, ya eres uno de ellos. Intenté controlar la respiración y pensar racionalmente. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Qué querían decir con ya eres uno de ellos? Ya no sabía qué pensar. Con cada segundo, la sensación de ser observado era más intensa. Decidí que tenía que salir de ahí, costara lo que costara. Miré mi reloj y, para mi sorpresa, eran las 4:30 de la mañana. Pero no recordaba nada entre el momento en que empecé a buscar sombras y ahora. ¿Cómo había pasado el tiempo tan rápido? Fue cuando las luces empezaron a parpadear otra vez. Pero esta vez no solo parpadeaban, iban apagándose en secuencia, de manera precisa, como si alguien lo programara. La linterna, que todavía traía en las manos, comenzó a fallar también.
y pronto se apagó completamente. Me quedé a oscuras con el corazón a todo lo que daba. Ya no sabía qué hacer, ni para dónde correr. Solo sabía que no podía seguir ahí. Algo no estaba bien. Algo me estaba reteniendo en aquel lugar, y cuanto más quería salir, más imposible se volvía. La figura en la oscuridad no se movía. Podía sentirla, aunque no podía verla. La sensación de ser observado estaba en cada centímetro de ese almacén. Sentí un peso en el pecho, como si el aire fuese más denso y sofocante. Fue entonces cuando escuché una risa. Baja, apagada, como si viniera de un rincón lejano, pero al mismo tiempo parecía justo detrás de mí. Al voltearme, la figura estaba ahí mismo. En la penumbra, no podía distinguir detalles, pero sabía que me observaba de cerca, esperando que hiciera algo. La sensación de ser observado se hizo más intensa, como si la figura no solo me vigilara, sino que se acercara poco a poco. Mi mente iba a 1000, tratando de procesar todo al mismo tiempo. La figura no se movía, pero yo sentía que estaba allí, muy cerca. Era imposible distinguir sus rasgos, pero el simple hecho de saber que algo me miraba en la oscuridad me congelaba. Quise gritar, pero mi voz desapareció. Ya no podía hacer ningún sonido, ni siquiera moverme. Era como si el miedo me paralizara, impidiéndome escapar. En ese momento, las luces se apagaron por completo. El silencio era total, y el miedo se volvió una presencia física, como si me estuviera tocando. El olor a metal oxidado y el aire húmedo me envolvían, pero nada de eso parecía real. Ya no podía distinguir si era una pesadilla o realidad. La sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin me devoraba, como si aquella fábrica fuera una prisión para mi mente y yo estuviera condenado a quedarme ahí para siempre. Fue entonces cuando, en medio del caos, una imagen cruzó mi mente, un destello de memoria. Me acordé de lo que decían sobre los experimentos de los 80, pruebas psicológicas, manipulación mental, aislamiento. La fábrica había sido testigo de todo tipo de cosas secretas, cosas que nadie debía conocer, pero nadie nunca habló de eso, nadie lo confirmó. Y ahora, mirando la oscuridad frente a mí, empecé a darme cuenta de la verdad. No solo era observado, estaba siendo examinado. Todo ese sitio había sido diseñado para volverme loco. La radio, las luces, las voces, todo era parte de algo más grande, algo que no lograba entender. De repente, un sonido fuerte rompió el silencio. Algo cayó al piso, un estruendo que parecía venir del centro de la fábrica. El susto me hizo brincar, y al mirar donde había venido el sonido, vi algo moviéndose. No era la figura oscura, sino algo más tangible. Era como si algo se estuviera materializando ahí, pero no podía distinguir qué era. Solo sabía que era grande y venía hacia mí. Mi instinto fue correr, pero por alguna razón mis pies no se movían. El pánico me dominó. Corrí hacia la puerta más cercana, la que antes parecía atorada, y para mi sorpresa estaba abierta. Pero al atravesarla, una ola de frío recorrió mi cuerpo. Ya no podía respirar bien. Algo me seguía, y ya no era solo una figura. La sensación de ser invadido, de ser examinado, me tragaba con cada paso. Sentía que la fábrica no me iba a dejar salir. Intenté ignorar el miedo, pero ya no lograba racionalizar nada de lo que pasaba. Cuando por fin salí de la fábrica, lo que encontré afuera no tenía sentido. El cielo estaba completamente sin estrellas, y la sensación de estar en otro lugar me erizó la piel. Yo estaba fuera, pero parecía que la fábrica aún me rodeaba, me observaba, como si no hubiera forma de escapar de algún tipo de trampa mental. El miedo era tan intenso
que ya no distinguía dónde empezaba la pesadilla y terminaba la realidad. Respiré hondo, buscando alguna señal de que todo había sido una ilusión, pero el aire seguía pesado y las calles alrededor estaban demasiado desiertas. Quería creer que todo había sido un error, que quizá me estaba volviendo paranoico, que el estrés del trabajo me había afectado la cabeza. Pero algo en mí sabía que no era solo eso. Me acordé de la foto, de esas marcas en las paredes, y de la voz en la radio, diciendo que ya era uno de ellos. No podía dejar de pensar en lo que realmente estaba sucediendo ahí. La sensación de que algo intentaba controlarme, manipularme, solo se hizo más fuerte. Y al mirar la fábrica a lo lejos, noté que las luces dentro seguían encendidas una vez más. Lo más extraño, y lo que realmente me heló la sangre, fue darme cuenta de que no había visto a nadie salir de ahí, a nadie del turno anterior, a nadie que pudiera haber pasado cerca de mí. Pero las luces seguían encendidas. Eso significaba que alguien aún estaba allí. Algo estaba pasando dentro de ese lugar, y yo ya no podía ignorarlo más. Fui hasta mi coche, y al mirar la calle desierta, casi pude escuchar los susurros lejanos que venían de la fábrica. Sentí como si las paredes estuvieran susurrando, llamándome de vuelta, como si huir de ahí no fuera posible. Me senté en el auto, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué era todo eso? Todo indicaba que la fábrica había sido un campo de experimentos psicológicos, pero ahora se sentía más como si ella misma fuera una entidad, algo con vida propia. No sabía lo que estaba pasando, ni cómo todo se estaba desarrollando, pero sentía que mi cuerpo reaccionaba de una forma rara, como si la fábrica hubiera dejado una marca en mí. Las voces del radio no dejaban de resonar en mi cabeza. Tú ya eres uno de ellos. Las palabras seguían martillando en mi mente y empecé a preguntarme si siempre había sido parte de algún experimento, sin darme cuenta. El miedo empezó a apoderarse de mí de una forma imposible de controlar. Algo en mi interior me decía que debía irme, que nunca regresara a ese lugar, pero al mismo tiempo sentía que ya no tenía opción. No importaba a dónde fuera, sentía que algo me había atrapado ahí. Volteé a ver la fábrica, y las luces estaban más intensas ahora, como si me estuvieran observando. Pero cuando intenté encender el coche, el motor no arrancó. Y el radio del auto, como reflejo de todo lo que había vivido, empezó a emitir esa misma estática. El radio no paraba de hacer ruido, como si intentara comunicarse conmigo. Ya no podía distinguir lo real de lo que inventaba mi mente. Estaba en pánico, completamente fuera de control, y solo podía pensar en una cosa: salir de ahí. Miré de nuevo a la fábrica y por primera vez vi algo que me hizo tragar saliva. Las ventanas, esas ventanas que antes parecían opacas y vacías, ahora estaban iluminadas, pero no con luces normales. Era una luz intensa, casi fluorescente, como si hubiera alguien ahí, viéndome, esperando a que yo volviera a entrar. Era como si yo fuera una pieza en un juego cuyas reglas no lograba comprender. Intenté encender el coche una vez más. Nada. El motor simplemente no encendía. El miedo me hizo sudar frío. El radio, con ese sonido agudo y distorsionado, se mezclaba con mis pensamientos, y las palabras en el fondo de mi mente se volvían cada vez más claras. Tú ya eres uno de ellos. Nunca te fuiste. Sentí un peso en el pecho, como si alguien o algo apretara mi respiración. Y fue entonces que lo entendí. Yo no me había ido. Algo me estaba reteniendo ahí. Algo hacía que no pudiera escapar, como si el lugar, de algún modo, me hubiera marcado, haciéndome parte de su historia. Miré a las calles alrededor. La ciudad parecía normal a primera vista, pero la sensación de ser observado no me abandonaba.
Fue entonces que un movimiento a mi izquierda me obligó a voltear rápido hacia ese lado. Una silueta atravesó la fábrica y por primera vez noté que había alguien ahí dentro. No sabía si era un trabajador o algo peor, pero la figura se movió demasiado rápido para ser humana, como si se desplazara a alta velocidad, casi en cámara lenta. No lograba procesar lo que veía. Era imposible, pero a la vez no podía ignorar lo que tenía frente a mí. La sensación de estar atrapado en un experimento, en una simulación, me consumía. El radio empezó a emitir una nueva frase, una que jamás olvidaré. Ahora eres parte de la prueba. Ya no eres libre. Mis manos temblaban mientras intentaba, una y otra vez, encender el auto. Pero estaba claro que no lo iba a lograr. Algo en mi interior sabía que, aunque lograra huir, las consecuencias serían las mismas. Tendría que regresar, no importaba a dónde fuera. Era como si fuera una marioneta, y los hilos invisibles me regresaran a ese lugar. No había salida. Y fue entonces cuando las luces de la fábrica se apagaron. Todo quedó en completo silencio. El radio dejó de sonar. Era como si el mundo se hubiera puesto en pausa. El miedo que sentía fue reemplazado por un vacío profundo, tan grande que me dejó paralizado. La sensación de ser observado desapareció al instante, pero algo más perturbador lo reemplazó. La percepción de que ya no estaba solo, ni ahí, ni en ningún otro sitio. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado, que la fábrica, de algún modo, me había marcado para siempre. Y ahora estaba perdido, sin saber si era libre o si todavía formaba parte del experimento. Cuando por fin logré encender el auto, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El motor arrancó con un sonido extraño, como si algo no estuviera bien, como si el coche estuviera en sintonía con todo lo que había pasado en la fábrica. La sensación de estar siendo manipulado no se fue. Y mientras manejaba, una extraña sensación se apoderó de mí. La ciudad parecía igual, pero al mismo tiempo todo estaba distorsionado, como si la realidad se hubiera torcido de alguna forma. El sonido del motor era lo único que oía, y mi mente giraba sin parar. Pasé por las calles vacías, pero todo parecía más oscuro, más opaco. Hasta el aire se sentía diferente. La luz de la luna ya no iluminaba las esquinas de la ciudad, como si el propio cielo quisiera alejarme. Fue cuando vi algo en el retrovisor, una luz distante, como si alguien me estuviera siguiendo. No lograba distinguir quién estaba ahí, pero la sensación de ser perseguido me sofocaba. Otra vez me sentía vigilado y no podía escapar de esa sensación. Miré hacia el costado intentando distraerme, pero lo que vi casi me hizo perder el control. Del coche, a mi izquierda, la fábrica estaba en medio de la oscuridad, con todas las luces apagadas ahora. Pero extrañamente, pude ver una silueta en la ventana. Era una figura de pie, inmóvil, mirando hacia afuera, directo hacia mí. Intenté no ver, pero no podía apartar la mirada. Ese ser parecía llamarme, atraerme de vuelta adentro. Mi cuerpo estaba en shock, pero mis ojos no podían apartarse. La sensación de ser arrastrado de regreso, como si hubiera alguna fuerza invisible, fue tan fuerte que apenas podía respirar. Fue en ese momento que una idea cruzó mi mente. ¿Y si todo eso fuera real? ¿Y si, de alguna forma, siempre había sido parte de los experimentos sin darme cuenta? La voz en el radio, las figuras que vi, la foto. Todo parecía tener un propósito, como si yo fuera una pieza clave en el rompecabezas de algo mucho más grande. No sabía qué intentaban hacer conmigo, pero tenía claro que ya no tenía el control. No importaba lo que hiciera, siempre regresaba a ese lugar. Era como estar atrapado en una trampa psicológica, donde la salida nunca existía. Miré el retrovisor otra vez. La luz estaba más cerca ahora y empecé a escuchar el sonido de un motor, el mismo del auto,
pero con un tono más pesado, más amenazante. Sabía que no estaba solo en la carretera, pero no podía ver quién o qué me seguía. Una sensación de terror indescriptible me invadió y pisé el acelerador intentando tomar velocidad, pero el auto parecía hacerse más lento cada segundo, como si algo interfiriera con mi movimiento, impidiéndome huir. Miré al frente, tratando de mantener la calma, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si el miedo me hubiera consumido por completo. De repente, las luces de todos los postes de la calle se apagaron y la oscuridad lo cubrió todo. El coche se detuvo por completo y el sonido del motor cesó. La calle estaba completamente vacía. Ya no había nada, ni ruido, ni movimiento. Solo yo, en medio de la noche, sin poder entender lo que sucedía. Cuando miré al frente, vi por última vez las luces de la fábrica encendiéndose de nuevo, y una risa, baja y lejana, resonó en mi mente. El ciclo se había cerrado, y supe, sin la menor duda, que estaba atrapado, para siempre. La oscuridad era total ahora, y el silencio que siguió fue todavía más espantoso. El coche no respondía, y todo a mi alrededor parecía haberse detenido, como si el tiempo se congelara. La risa en mi cabeza, baja y apagada, parecía venir de todas partes, resonando dentro de mi cráneo, como si el lugar mismo se burlara de mí. Mis ojos estaban fijos en la fábrica a lo lejos, donde las luces parpadeaban de forma extraña, como si estuvieran sincronizadas con mi mente, hipnotizándome. La sensación de impotencia y desesperación me invadió. De repente, una idea cruzó mi mente, un último intento de escapar. Me acordé del radio, de cómo me había hablado antes, de cómo parecía tener una conexión directa con todo eso. Miré el tablero del carro, desesperado, tratando de prender el radio, pero al encenderlo, la voz distorsionada volvió, esta vez más clara y fría que nunca. No puedes huir, nunca vas a salir. Las palabras eran firmes, implacables, como si yo fuera un prisionero en esa pesadilla creada por ellos y las paredes de mi prisión se fueran cerrando cada vez más. Intenté bajarme del auto, correr, pero las piernas no me respondían, casi como si alguien me mantuviera ahí. El miedo era tan intenso que mi cuerpo no reaccionaba. Lo único que sentía era el peso de esas palabras, que estaba ahí atrapado para siempre. Era como si no existiera un afuera, como si el mundo real se hubiera desvanecido y yo fuera parte de algo mucho más grande, algo de lo que no podía escapar. Cada paso que daba parecía arrastrarme de vuelta, una vez más, a la fábrica, al centro de todo. Miré la fábrica, y por última vez, vi las luces apagándose lentamente, una por una, hasta que la oscuridad total me envolvió. La risa cesó, el silencio fue absoluto. Por un breve instante, parecía que me habían liberado, pero lo que vino después aún me deja en shock. Cuando la luz regresó, estaba de vuelta en la entrada de la fábrica, y ahí estaba, ella, exactamente igual que antes, con la puerta principal abierta. No entendía nada, pero sabía que, de algún modo, el lugar seguía esperándome, como si nunca me hubiera ido. El tiempo, para mí, ya no tenía sentido. Desde ese día, nunca pude recordar cómo de verdad acabó esa noche. No sé si fue una pesadilla, si los experimentos de la fábrica me afectaron de una manera que no comprendo, o si sigo siendo parte de algo que hasta ahora no logro entender. Pero de algo estoy seguro. La sensación de ser observado nunca me abandonó. No importa a dónde vaya, no importa lo que haga, siempre siento que me están probando, que sigo estando dentro de algo que no controlo, algo que jamás podré explicar. Y lo más aterrador es que, en el fondo, sé que la fábrica no ha acabado conmigo.
Solo está esperando, en la oscuridad, hasta el momento en que yo regrese. Me di cuenta de que algo andaba raro la primera noche. Me contrataron para el turno de madrugada, un puesto que casi nadie quería en el supermercado. Casi nadie por aquí quiere trabajar de noche, y yo estaba más que dispuesta a tomar ese horario, aunque solo fuera por necesidad. El mercado en el centro de Torreón estaba tranquilo, como cualquier otro a esa hora, pero siempre llegaba un cliente, sin falta, un señor mayor, callado, que parecía estar ahí todos los días, a esa hora exacta. Compraba las mismas cosas, recorría los mismos pasillos, siempre con la mirada fija en el suelo, sin decir ni una palabra. Al principio, pensé que simplemente estaba cansado, pero empecé a notar patrones en sus hábitos que no tenían sentido. Nunca me miraba, ni a mí, ni a los estantes, ni a los precios, como si estuviera buscando algo, pero sin saber realmente qué. Y lo peor, siempre aparecía a la misma hora, justo cuando el mercado empezaba a quedarse vacío. Fue en esa noche específica cuando todo empezó a volverse todavía más extraño. El apagón duró solo 7 minutos, pero, por más que intenté, no logré recordar nada de antes de que ocurriera. Era como si esos 7 minutos no hubieran existido, como si el tiempo simplemente se hubiera ido. Durante esos 7 minutos, todo quedó en completo silencio. Yo estaba allí, en medio de los pasillos, sola, cuando de repente se fue la luz. El sonido del ventilador cesó, las luces se apagaron, y me quedé ahí, tensa, escuchando mi propia respiración. No tenía cómo saber lo que estaba pasando. Lo único que alcanzaba a escuchar era el leve zumbido de los aparatos tratando de volver a la normalidad. Cuando regresó la luz, no lo noté de inmediato. Caminé de Dundinjom, vuelta al mostrador, y ahí lo vi otra vez, el señor mayor. Pero ahora estaba más cerca, mucho más cerca que nunca. No estaba en la sección que frecuentaba. Estaba parado, justo frente a mí, como si me estuviera mirando. Me invadió una sensación de incomodidad. Pero no solo era eso. Cuando se alejó, noté que, en la esquina del estante donde se había detenido, algo estaba fuera de lugar. Un libro sin título. Estaba ahí, entre las latas de frijol y el arroz, como si lo hubieran puesto ahí a propósito. Lo más extraño es que, incluso de cerca, el libro parecía vacío, sin portada, sin nada, solo un pedazo de papel, algo que nunca había visto antes, y mucho menos en un mercado. Me invadió una sensación extraña, pero decidí dejarlo pasar. La noche siguiente fui de nuevo a ese pasillo. Ya no me sentía tranquila, pero algo me decía que necesitaba saber más sobre ese libro. Y entonces, algo aún más raro sucedió. Una hoja de espejo apareció en uno de los estantes, pero no era cualquier espejo. Al mirarme en él, mi imagen no se reflejaba en lo absoluto. Era como si el espejo estuviera hecho de vidrio opaco, incapaz de reflejar nada. Lo toqué. Nada. El vidrio estaba perfectamente liso y no lo entendía. La sensación de ser observada fue más fuerte que nunca, como si alguien me vigilara, esperando que hiciera algo. Empecé a entrar en pánico, sin entender qué pasaba. Ahí, eso no era normal. No podía ser normal.
Fue entonces cuando, después de una hora, me topé con algo aún más bizarro. Una página rota estaba tirada entre unas cajas de cereal. Al levantar la página vi que estaba escrita, pero lo peor era lo que decía: mi nombre, Mariela, y ahí abajo, una hora de mi muerte. Sentí el cuerpo frío y una ola de pánico me envolvió. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo podía estar eso ahí en medio del súper? ¿Quién podía haber hecho eso? Sentí un nudo en el estómago y una desesperación profunda, como si todo fuera una advertencia de algo que estaba por pasar. Como si el tiempo se estuviera desenvolviendo de forma equivocada. Cada una de esas cosas parecía una pieza de un rompecabezas que no sabía cómo resolver. Después de esa página con mi nombre, todo fue peor. No podía dejar de pensar en eso. La hora estaba escrita ahí, claramente visible, y aunque yo sabía que no tenía sentido, no podía evitar la sensación de que algo me observaba, esperando el momento de revelarse. Fui a la oficina y hablé con el guardia, pero él solo se rió, como si fuera una broma tonta de alguien queriendo asustarme. En el fondo, yo sabía que no era una broma. Esa noche, el mercado estaba más vacío que nunca, las estanterías casi todas vacías, salvo unos artículos fuera de lugar, como si estuvieran ahí por alguna razón especial. Yo solo no sabía cuál. El señor mayor no apareció esa noche, y eso fue todavía más raro. Nunca fallaba. Cada noche venía por los mismos productos, puntual como un reloj. Pero esa noche solo vi vacío. El silencio en el mercado era más pesado que nunca. Seguí trabajando, pero con cada minuto la sensación de que algo iba mal crecía. La luz fluorescente del techo empezó a parpadear de manera irregular, creando sombras en los estantes. Y fue entonces que, de pronto, escuché un ruido en el fondo del pasillo. No era el sonido del ventilador, ni nada que yo hubiera escuchado antes. Era como si algo estuviera caminando. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero el ruido era nítido y se hacía más fuerte. Fui hacia el pasillo, dudosa, pero no vi nada. El mercado estaba completamente en silencio, solo el eco de mis pasos sobre el piso de cerámica. Al doblar la esquina, vi al fondo del pasillo algo que me congeló. El libro sin título, estaba ahí otra vez, en el mismo lugar donde lo había visto la primera vez. Pero ahora, algo era diferente. Estaba abierto. La página mostraba algo que no era un texto común. Era una especie de dibujo, una línea torcida, como si fuera una línea de tiempo, pero distorsionada. Arriba, una sola palabra: ahora. El corazón se me aceleró y sentí un frío en la espalda. Ya no entendía nada. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo era posible que el libro estuviera ahí de nuevo? ¿Y por qué parecía ligado a todo lo que pasaba? Cada vez más, la sensación de estar siendo manipulada, de que alguien jugaba con el tiempo y la realidad, me dominaba. A medida que pasaban las horas, más cosas empezaron a suceder. Cada minuto, un estante diferente parecía tener objetos que no pertenecían al supermercado. Vi una botella de vino, algo que nunca había visto a esa hora. Una taza con un dibujo antiguo, como si fuera de una colección de hace años, y que tampoco debía estar ahí. Los objetos se multiplicaban, aparecían de la nada. No podía ser coincidencia, sabía que había algo más profundo sucediendo. Tal vez algún truco, una ilusión, pero igual, yo me sentía completamente impotente ante todo eso. Cada vez más, me preguntaba si estaba perdiendo la razón. No sabía qué más hacer. Las horas pasaban, y no podía dejar de mirar el reloj, al libro, a los estantes, que ahora parecían tener vida propia.
Lo peor era que, en ningún momento, nadie recordaba el apagón, los objetos que surgían de la nada, ni la página con mi nombre. Fui a hablar con el gerente, pero él solo me dijo que todo estaba normal. «Debes estar cansada, Mariela», me dijo. Pero yo no estaba cansada, estaba aterrada. Algo pasaba, y nadie más parecía notarlo. El señor mayor tampoco apareció la segunda noche, y lo que fuera que había empezado parecía estar sucediendo solo conmigo. Entonces, cuando la noche casi terminaba, fui a la sección de lácteos y en la esquina de un estante encontré algo que me hizo gritar, aunque no salió sonido de mi boca. Había una foto, y al mirar la foto, en la esquina inferior, estaban mis manos, sosteniendo la hoja con mi nombre y la hora. Vi la escena, pero no reconocía el lugar, ni entendía cómo estaba ahí. No sabía cómo esas manos podían ser mías, ni por qué ese escenario parecía tan real. Mi respiración se cortó y el terror me llenó por completo. ¿Cómo era posible? ¿Qué era esa foto? ¿Qué es lo que estaba viviendo? Me quedé paralizada un buen rato, mirando la foto, hasta que algo me sacó de ahí. No sé cómo explicarlo, pero fue como si una fuerza invisible me empujara lejos de eso, algo mucho más grande que yo. No pude procesar nada más. Cuando volví a ver, la foto ya no estaba. Todo había vuelto a la normalidad, el mercado vacío, los estantes ordenados y el silencio en el aire. Como si nada hubiera pasado en realidad. Pero yo sabía que sí. Algo muy extraño, muy malo, estaba pasando ahí. Y nada tenía sentido. Quería irme, pero no podía. Algo me retenía. Algo no me dejaba escapar. Ahora cada vez que paso por ese mercado se me revuelve el estómago. No sé qué pasó aquella noche, pero sé que nunca lo olvidaré. Cada detalle, cada sensación, sigue fresco en mi mente. El libro, el espejo, la página con mi nombre y mi hora. No dejo de preguntarme si algún día entenderé lo que pasó ahí. Pero de algo estoy segura. Nunca volví de noche. La noche siguiente, mi cabeza era un caos. Todo el tiempo traté de racionalizar lo que había pasado, pero cada intento de explicación parecía más absurdo que el anterior. Ya sabía que eso no era coincidencia. Ya no estaba lidiando con coincidencias. Cuando llegué a casa, pasé horas sin poder dormir, pero lo que viví en el mercado no salía de mi cabeza. El libro, el espejo, la foto, el hecho de que todo pareciera tan real, pero a la vez imposible de explicar, era lo que más me atormentaba. La sensación de ser observada, de que el tiempo estaba torciéndose de alguna manera, me puso los nervios de punta. Pero no pude evitarlo. En esa madrugada, decidí volver. Esta vez, no sabía qué esperar. No sabía con qué me iba a topar, pero algo me empujaba de nuevo, como si tuviera que descubrir la verdad. El supermercado estaba vacío, pero el ambiente era diferente. Más denso, más pesado. Fui al pasillo donde el libro había estado la última vez, pero no estaba ahí. Todo parecía normal. Todo en su lugar, como si yo lo hubiera inventado todo. Y casi llegué a creerlo hasta que vi al señor mayor. Ahí estaba de nuevo, pero no en su sección habitual. Estaba parado viéndome, de un modo que me hizo estremecer. No era una mirada normal, sino algo como si él supiera más que yo. De repente, las luces empezaron a parpadear una vez más y una sensación de déjà vu me invadió. El apagón no duró mucho, pero cuando regresó la luz, sentí como si el tiempo se hubiera estancado. Fui al pasillo de nuevo, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Pero todo parecía en paz, hasta que lo vi. El libro estaba ahí otra vez, pero ahora cerrado, y al abrirlo, apareció una página nueva. Pero esta vez no tenía palabras, solo un dibujo, y el dibujo era del mercado.
del lugar donde estábamos, con todos los estantes, los pasillos y los objetos, y, en el centro, la figura de una persona. Yo. Estaba dibujada ahí, exactamente como estaba en ese momento, al abrir el libro. Mi corazón se detuvo por un segundo. Lo más aterrador, sin embargo, fue cuando pasé la página. En la siguiente hoja, ya no había el dibujo de un supermercado, solo una fecha. La fecha del día siguiente, la fecha de mañana. Pero la palabra escrita debajo de la fecha, final, me apretó la garganta. La sensación de estar atrapada, de que no podía escapar, fue abrumadora. Sabía que eso no era una advertencia cualquiera. Era algo más, algo que no podía evitar. El silencio se arrastraba como una sombra, y otra vez me sentí completamente sola, como si todo el mercado estuviera esperando que pasara algo que no podía controlar. Volví a mirar el espejo esperando que me mostrara algo, alguna respuesta. Pero el espejo seguía sin reflejar nada, solo reflejaba el vacío. La sensación de ser observada me invadió de nuevo, y supe que no podía quedarme mucho más tiempo. Corrí hacia la salida, pero al mirar atrás, vi al señor mayor parado en la entrada del mercado, observándome. No se movía y lo peor, parecía saber exactamente lo que estaba pasando. Parecía saber mucho más de lo que yo podría imaginar. No sé cómo logré salir de ahí, pero cuando me fui, todo se detuvo. Ya no estaba el libro. Ya no estaba el espejo. El señor mayor ya no estaba. El mercado estaba vacío, como siempre. Pero dentro de mí algo había cambiado. El tiempo parecía haberse deshecho, y ese lugar, esa experiencia, era algo que jamás podría olvidar. No sé si alguien más ha vivido algo así. No sé si alguien más ha visto lo que yo vi, pero desde ese día no soy capaz de regresar a ese mercado. Algo ahí no está bien, y, en el fondo, sé que algo sigue ahí, esperando. El día parecía como cualquier otro. La ciudad de Torreón estaba tranquila, como siempre, y el ajetreo en las calles no tenía nada de especial. Como taxista de años, ya conocía cada calle, cada atajo y hasta los rincones más olvidados de la ciudad. Podía hacer la ruta por las colonias más alejadas con los ojos cerrados. Ya nada me asustaba ni me sorprendía, hasta ese día. El viaje fue sencillo, nada fuera de lo común. Un hombre pidió que lo llevara cerca del Canal de la Perla. Ese lugar siempre me daba una sensación rara, pero nada que justificara preocuparme. Ya había llevado a gente ahí otras veces y todo siempre parecía tranquilo, hasta que, en el camino de regreso, noté que algo estaba diferente. No veía nada en el retrovisor, pero sentía una presencia, una sensación de incomodidad creciente. Había algo ahí, en el asiento de atrás. Al principio intenté ignorarlo. Tal vez era el cansancio o una de esas sensaciones raras que te dan cuando manejas por muchas horas. Pero el silencio empezó a hacerse pesado, insoportable. Miré por el retrovisor, pero no vi a nadie. Entonces empecé a reírme nervioso, queriendo convencerme de que era solo mi cabeza. Pero esa sensación no se iba. Era como si algo se moviera ahí atrás, aunque los espejos no mostraban nada. Aceleré un poco tratando de mantener la calma, pero con cada vuelta la presión aumentaba hasta que la voz de mi hija, Clara, sonó en el coche, nítida y clara, como si estuviera hablándome directamente. Pero, ¿cómo podía estar hablando así? La dejé en la escuela, ya era tarde y todavía no debía estar en casa. No le di mucha importancia al principio. Tal vez era la radio o alguna interferencia, pero cuando la voz empezó a imitar la mía, eso me sacudió de verdad. Al inicio era solo una repetición exacta de mis palabras, como si una copia mía empezara a platicar con Clara.
«Papá, ¿estás bien?», preguntó la voz con un tono tan suave, casi idéntico al mío. Paré el coche sintiendo una oleada de pavor. «¿Clara?», pregunté tratando de que no se notara el miedo en mi voz, pero no lo logré. No había nadie ahí, solo yo, y ese eco de mi voz. Eso no era normal. La calle delante de mí estaba vacía. Las luces de la ciudad parpadeando con un patrón irregular. Solo podía pensar en una cosa. ¿Qué demonios estaba pasando? El reloj marcaba casi medianoche. Era demasiado tarde para cualquier explicación lógica. Lo que sucedió después casi me hizo perder el control del volante. La voz, ahora imitando mi tono perfectamente, preguntó: «Papá, ¿también me vas a dejar en el agua?». Esas palabras me paralizaron. Sabía muy dentro de mí que eso no podía ser mi hija. El miedo empezó a recorrerme como un hielo bajo la piel. Volteé otra vez al retrovisor y no había nadie. La sensación de ser observado era tan fuerte que la piel se me erizó. El aire en el coche era más denso, más pesado, y el silencio se alargaba. Cada vuelta que daba parecía regresarme de nuevo al canal de la Perla. Como si las calles de la ciudad, las que conocía tan bien, se hubieran transformado, o peor aún, me estuvieran llevando a algún lugar donde no debía estar. La ciudad parecía haber cambiado por completo, como si las calles conocidas de Torreón se hubieran vuelto un laberinto. Cada vez que intentaba tomar otro camino, terminaba de nuevo en las mismas calles angostas, en la misma oscuridad. Era como si la ciudad se hubiera cerrado a mi alrededor, tragándome, y yo no podía hacer nada. La voz, mi voz, seguía hablando con Clara, cada vez más tranquila, como si supiera lo que estaba pasando, como si tuviera el control. La sensación de miedo era insoportable, y el aire en el interior del coche se sentía sofocante. Cada palabra que esa voz mía decía me hacía sentir más seguro de que algo estaba muy mal. Ya no sabía si estaba soñando o si de verdad estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. La voz de Clara seguía sonando en el auto, hablando de cosas que no tenían sentido. «Papá, ¿ya vas a casa? ¿Me vas a llevar a dónde? ¿Al agua?». Cada frase me revolvía el estómago. El miedo me tomó por completo como nunca antes. Intenté llamar a mi esposa, pero la línea estaba muerta. Nada, solo un silencio profundo y pesado. Volví a mirar el retrovisor y la ausencia de cualquier figura visible me hacía sentir peor aún. Había algo ahí, algo que no podía ver pero que me observaba, esperando. Decidí intentar escapar, buscar otra avenida, tal vez una calle más transitada. Pero el miedo ya tenía el control del volante, y aunque mis manos estaban firmes, la sensación de que no era yo quien manejaba crecía con cada kilómetro. Me estaban guiando por algo que no podía entender. Al pasar otra vez por un callejón conocido, los faros iluminaron a lo lejos una figura, una sombra difícil de distinguir, pero lo más aterrador fue sentir que ella me reconocía, como si supiera de dónde venía. Intenté acelerar, todo mi cuerpo tenso, y entonces la voz volvió a hablar, ahora más tranquila, más grave. «¿Te vas a ir, papá?». Eso no era la voz de mi hija. La voz ya no tenía la suavidad de antes. Ahora estaba distorsionada, casi susurrada, como si se estuviera divirtiendo con mi pánico. Me detuve en medio de la calle, sin saber qué hacer. La ciudad se veía lejana, como si estuviera perdido en un sitio que ya no conocía. La sensación de ser observado era tan fuerte que empecé a sudar frío. No sabía si era mejor seguir manejando o quedarme ahí y esperar. Fue entonces cuando miré por la ventana. Ahí, en la oscuridad, una luz tenue empezó a brillar. No era luz de farola, ni de otro auto.
Era una luz que venía del canal de la Perla. Una luz que titilaba despacio, como si me llamara. Todo mi cuerpo se tensó. Ya no podía pensar con claridad. Todo era niebla. La voz seguía, ahora más cerca, como si realmente estuviera a mi lado. Sé que sí me escuchaste, papá. Nos vemos en el agua. Respiré hondo, apenas logrando hacerlo, y el coche empezó a moverse solo, como si alguna fuerza me jalara hacia esa luz lejana, como si todo ya estuviera decidido desde antes. El auto parecía moverse por sí solo, llevándome directo al canal, como si las calles ya no fueran mías. La sensación de que todo estaba fuera de mi control me hizo entrar en pánico, pero mis manos seguían pegadas al volante, casi paralizadas. Miré a mi alrededor, buscando señales de que solo era mi imaginación, pero todo estaba en silencio. Ya no existía nada aparte de esa luz lejana, brillando como un faro, atrayéndome con una fuerza sin explicación. No tenía sentido. Torreón, la ciudad que tan bien conocía, ahora era un escenario raro y amenazante. La voz que imitaba la mía seguía, pero ahora más sombría, más distorsionada, como si se acercara cada vez más. Sé a dónde vas, papá. No sirve de nada que huyas. Con cada palabra, mi cuerpo se sentía más pesado, como si la atmósfera me aplastara. La luz del canal se volvió aún más fuerte, como si me estuviera esperando. La sensación de ser guiado por alguien o por algo me dejó completamente indefenso. No podía parar, no podía regresar. La ciudad me estaba devorando y la única opción era seguir avanzando. De repente, un sonido en el asiento trasero me hizo estremecer. Algo se movía ahí. Era un ruido leve, pero constante, como si alguien estuviera hurgando en mis cosas, tocando la parte de atrás del coche. Miré de reojo por el retrovisor, pero no había nada. Ya no podía mirar el espejo. Mi vista se nubló, y la sensación de ser observado se intensificó aún más. Sentía que mi cabeza iba a explotar y no sabía qué hacer. El coche casi se arrastraba por la calle, movido por una fuerza invisible, y lo único que quería era gritar. Pero la voz que imitaba a mi hija dijo: «No sirve de nada gritar, papá, nadie te va a oír». A cada kilómetro el entorno se veía más desierto, más vacío. Las calles que siempre conocí estaban solas, como si toda la ciudad hubiera desaparecido. Torreón estaba muerta, y yo era llevado al canal, a las aguas que siempre me pusieron. Los pelos de punta, intentaba idear una manera de salir de ahí, de detener el coche, pero nada funcionaba. La luz en el canal ya estaba muy cerca. Iba hacia el centro de la ciudad, pero todo parecía una pesadilla sin fin. Cada pensamiento me hacía sentir más perdido, más solo. Fue entonces que la voz, ya irreconocible, habló otra vez. «Ya es casi hora, papá». Ya no podía distinguir si eso era real o si mi mente ya estaba rota. La sensación de que me llevaban a un lugar donde no debía estar me consumió. El auto se detuvo solo y de repente ya estaba a la orilla del canal. Ya no podía mover mi cuerpo ni respirar bien. Era como si estuviera en trance. La ciudad desapareció y solo estaba yo, el coche y el canal oscuro ante mí. ¿Y ahora qué? Ya no tenía fuerzas para resistir. Me quedé ahí, viendo el agua negra del canal. El silencio era tan profundo que casi no podía oír mis propios latidos. La luz en el canal parpadeaba despacio, como si intentara hipnotizarme, llamarme hacia la oscuridad. No sabía qué hacer. Mi mente estaba completamente confundida y la sensación de que algo me vigilaba, me esperaba, era abrumadora. La voz que antes imitaba a mi hija parecía haber desaparecido. El coche estaba en silencio, sin un solo sonido desde el asiento trasero. Pero yo sabía que no estaba solo. Algo estaba ahí y yo no podía ver qué era. Mis manos temblaban, el volante resbalando entre mis dedos.
Miré por la ventana y el agua del canal brillaba con una luz extraña. Era como si algo estuviera ahí abajo, algo que no debía ver, pero que me llamaba. La sensación de no tener más el control era total. Era como si solo fuera una marioneta, atrapada en una red que no podía comprender. El miedo se volvió algo más profundo, una desesperación que me dejaba sin fuerzas. Fue entonces que me di cuenta de que toda la ciudad estaba en silencio. Ya no había sonidos de autos, ni de plática, ni siquiera de árboles moviéndose. Todo estaba completamente quieto. El tiempo parecía haberse detenido, y yo estaba preso en ese instante, sin poder regresar. ¿Qué pasaba? ¿Por qué estaba ahí, a la orilla del canal, siendo atraído por algo que no podía entender? Era como si estuviera siendo puesto a prueba, como si todo tuviera un propósito. Pero, ¿cuál era ese propósito? ¿Qué hice yo para merecer eso? Volví a mirar el retrovisor, esperando hallar algún reflejo, algo que me diera una pista de lo que sucedía. Pero el espejo estaba vacío. No había nada. Pero sentí una presencia detrás de mí, algo que me tocaba, como si observara cada movimiento mío. Sentía que lo que estaba conmigo en el coche ahora me conocía de una forma incomprensible. Traté de encender el coche de nuevo, pero no respondió. El motor estaba muerto, como si también hubiera sido engullido por el silencio de esa noche. Estaba perdido. Torreón, la ciudad que sentía mía, ahora era un sitio extraño. El coche estaba quieto, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Era como si las calles, el canal, el propio aire, se hubieran convertido en una trampa. ¿Quién era ese ser que imitaba mi voz? ¿Qué quería de mí? Mientras la luz del canal parpadeaba por última vez, la voz de Clara, o lo que fuera esa cosa, sonó de nuevo, ahora lejana, como si saliera de otro mundo. «Está bien, papá. Tú me llevaste hasta aquí». El silencio que siguió fue aún más ensordecedor. Ahora, el miedo se transformó en una comprensión helada, una intuición de que eso nunca me dejaría, como si hubiera quedado marcado, como si algo estuviera conmigo para siempre. Ya no había regreso, ya no había explicación, solo el silencio, el canal y la certeza de que nunca sería el mismo después de esa noche. ¿Qué pasó después? No lo puedo explicar. Solo sé que de repente todo se cayó. La voz desapareció, el coche arrancó solo y logré huir, pero las calles de Torreón nunca volvieron a ser iguales para mí. Algo quedó, algo se metió, y hasta hoy no sé qué fue.